Le consultaba a usted, y para que le ilustre al público, hay una comisión multisectorial del gobierno. La señora Presidente del Consejo de Ministros, representantes de Defensa, Interior, Transportes, Economía, Educación y Salud y dos organismos más que son de la sociedad civil. Además está el Comando Vacuna, en donde está el señor Reuche, el señor Prato, el señor Delgado Sayán y también el señor Neujas. Y ahora está la comisión que usted preside en el Congreso. ¿Me puede decir a qué se dedica su comisión y si tienen una labor concatenada con las otras dos mencionadas? Bueno, sí, efectivamente en el Congreso de la República, a raíz de esta emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, se creó la Comisión Especial de Seguimientos de Emergencias y Gestión de Desastres, que es referido a la COVID-19. Nos dedicamos a hacer un seguimiento a las diferentes acciones que viene realizando el Ejecutivo para la lucha contra la pandemia. En virtud de eso, no tenemos es una comisión aparte de las comisiones estas multisectoriales que se han creado, que esta ya es la segunda comisión multisectorial creada por el Ejecutivo. Esperemos que esta sí dé resultados a diferencia de la anterior, ¿no? A ver, pero yo veo, y lo digo esto con respeto porque ustedes son un Congreso, hay una comisionitis. O sea, el señor Sagasti tiene un mes en el gobierno y él mismo dice, y es público y notorio, que está agobiado. Sus ministros bostezan en la conferencia de prensa. Pero la señora Macetti ya tiene meses de ministra y el señor Neuhaus tiene meses en el Comando Vacuna. ¿Qué explicación le da usted a la opinión pública para que no solamente no tengamos vacuna, ni tampoco tengamos pruebas moleculares? ¿En qué circunstancia está la salud pública del Perú para con la pandemia? Pues para nadie es un secreto que nuestro sistema de salud antes de la pandemia ha estado sumamente deteriorado y simplemente en la pandemia se han mostrado estas deficiencias desde falta de coordinación con los gobiernos regionales al interior del país, que son los encargados de la salud en las diferentes regiones, y aparte de ello, en la pandemia esto se ha profundizado de forma aún más grave. En el tema relacionado a la pandemia, específicamente en la lucha contra el COVID, efectivamente la ministra Macetti tiene ya varios meses en esta función. Lo que hemos hecho como comisión ha sido siempre mostrar la predisposición para apoyar al Ejecutivo en las diferentes acciones en el tema de la pandemia, como por ejemplo el tema del oxígeno. En su momento se alertó, se dio las primeras alertas desde el Congreso porque visitamos, en mi caso visité la región Loreto, en Iquitos, cuando se estaban produciendo los primeros casos de COVID y las primeras necesidades de oxígeno. Hablé en su momento con el ministro Zamora para priorizar el tema de oxígeno. Se hizo los puentes aéreos hacia Iquitos en ese momento. Se vio también la necesidad de camas UCI en el norte del país, donde que había una necesidad grande en Tumbes, Piura, que visitamos en varias oportunidades. Tratamos de tener una relación lo más fluida con el Ejecutivo para trasladar las necesidades que recogíamos del sector salud, las necesidades de EPPs, las necesidades que se tenía en su momento del tema de los bonos COVID para el sector salud, y una serie de acciones que hemos ido tratando de articular. En el tema de la vacuna, se ha visto desde un principio la necesidad de poder preocuparnos no solo por la vacuna, Philip, sino también por la cadena de frío. En reiteradas ocasiones le hemos manifestado a la ministra la necesidad de fortalecer la cadena de frío y le hemos mostrado cuáles son las condiciones actuales y le hemos indicado claramente en la comisión que no se confíe de los informes que realizan los gobiernos regionales, sino por el contrario, el MINSA debe actuar de forma directa. Congresista Inga, perdón que lo interrumpa. No existe cadena de frío en el Perú a menos 70 grados. O sea, no hay que pedir ningún informe. No. Simplemente no existe a menos 70 ni a menos 50. O sea, si hay cadena de frío para la vacuna, tendrían que construir un frigorífico para que de ese frigorífico después se baje a la temperatura de menos 14, menos 15, que es la temperatura de una refri, y en 5 días vacunar. No, sí, Philip, estamos hablando de la cadena de frío tradicional que tenemos en el país. La cadena de frío para la vacuna de Pfizer, que es a menos 70 grados, y una vez que sale
del contenedor que contiene la vacuna, solo se tiene 6 horas para hacer la vacunación de ese pequeño lote que se ha extraído. Entonces, esta es una cadena de frío muy especial la información que manejamos es que con Pfizer se está negociando para que Pfizer entregue la vacuna en los puntos de vacunación. Ahora, los detalles mayores, a qué puntos de vacunación van a ser estos, si van a ser seleccionados por el gobierno solo en las grandes ciudades, porque por un tema logístico serían a donde podríamos acudir y no al interior del país, porque en las necesidades, por ejemplo, en la Amazonía, es imposible casi llegar con esta cadena de frío a menos 70 grados, puesto como ya lo han manifestado, no contamos con una cadena de frío de menos 70 grados, sino te hablo de la cadena de frío tradicional. Pero está bien, pero es que, pero deficiente. A ver, yo he trabajado en esto. La cadena de frío tradicional no sirve para la vacuna. O sea, olvídense de la cadena de frío. La cadena de frío tradicional, congresista Inga, y lo digo con respeto, es la cadena de frío en donde están los inmensos frigoríficos, básicamente de las empresas pesqueras. Son frigoríficos privados de las empresas TASA, Austral, Hajduk, la empresa China Fishery Group y por último Rance y tal. Esa empresa, esa cadena de frío ya tiene un uso comercial para ellos. Salvo que la estatices, no puedes hacer nada, pero aún así, esa menos 30 no sirve. Si quieren cadena de frío para la vacuna, tendría que construir frigoríficos, ¿no es cierto?, de menos 70. O sea, lo que me llama la atención a mí es que la cadena, sí, lo que hay que diferenciar es de la cadena de frío para la vacuna Pfizer de menos 70 y también la cadena de frío tradicional, porque hay otras empresas que están trabajando en las vacunas a manejo de 2 y 3 grados de temperatura. O sea, la Pfizer es a menos 70 en estos momentos. Efectivamente, solo contamos en estos momentos, creo que con 7 ultracongeladores nada más en el Perú, a nivel del Estado. 2 están en el INEN, uno está en el Arzobispo Loaiza, uno está en el NSN, otro parece que está en San Marcos, y hay 2 que han sido donados por la OPS. Y el Estado peruano está queriendo comprar 10 a través de un convenio con UNICEF. Eso es todo lo que tenemos de los ultracongeladores. Ya, correcto. Entonces, eso en esta cadena de frío no vamos a poder prosperar. O sea, esto solo va a poder servir para las grandes ciudades, no para la vacunación masiva al interior del país, porque hay que ser realistas también. A ver. Y con esto está trabajando con otros laboratorios. A ver. Reitero lo dicho porque lo he dicho hace 2 meses. Probablemente usted no vea el programa de Combaters o no vea este programa. No hay cadena de frío, es una torpeza comprar la vacuna que requiere frío. Pero eso lo sabe cualquier persona en una observación de 15 minutos de la realidad. Lo que me preocupa, congresista, es que yo veo a ustedes que con su buena intención están en lo elemental. El Comando Vacuna nos ha informado que no hay ningún convenio de compra firme, con fecha cierta. Pero lo mismo nos ha dicho antes de ayer y ayer la ministra de Salud y la señora Bermúdez. Y el señor Vizcarra sale suelto de huesos y quiere culpar al Congreso. El Congreso no tiene nada que ver en ni la compra ni en la negociación de ninguna vacuna, porque por último el señor Vizcarra tiene todas las facultades y lo mismo el señor Sagasti. Entonces, con el respeto... Efectivamente, Philip, ahora yendo al detalle de lo que me estás comentando, que es otro tema, el tema relacionado a la compra, ya a la adquisición de la vacuna, como tú lo dices, el señor Vizcarra quiere echar la culpa al Congreso de la República por el tema de la modificación del artículo 8 de la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, la que hoy se ha publicado mediante ley 31091. ¿Qué hace esta norma? Lo único que hace es regula el uso, el registro sanitario para la utilización de la vacuna al interior del país, para autorizar el uso, más no da facilidades para compra. Las facilidades para compra lo ha sacado el señor Vizcarra mediante decreto de urgencia 110 el 10 de septiembre del 2020, para justamente donde se dictan las medidas extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición, conservación y distribución de las vacunas contra el COVID-19. Lo ha hecho él mismo el 10 de septiembre para poder facilitar la compra y sin embargo no ha logrado cerrar los contratos. Tiene también el decreto de urgencia 119 que vence este 31 de diciembre, por cierto, que lo sacó el 7 de octubre,
para cerrar la negociación con COVAX Facility, para poder transferir o pagar a la alianza Gavi, que es la encargada justamente de este bloque de vacunas, que están alrededor de 139 millones de dólares y que han transferido 75 de estos. Entonces, a ver, y fíjese que he comenzado con lo de la vacuna porque la última noticia y mal es la que ha dado el Comando Vacuna. Pero si vamos hacia atrás, congresista, y usted lo debe saber, el gobierno ha mostrado una incapacidad genocida, y me refiero al gobierno de Vizcarra, en no poder comprar las plantas de oxígeno. Ayer, y yo le voy a hacer llegar el nombre de ese proveedor a usted, hemos conversado con empresarios israelíes que les han dado las cotizaciones tanto a Zamora como a la señora Massetti de plantas portátiles de oxígeno de costo $400.000 y plantas más grandes de costo $800.000. Estamos hablando que con 12 millones de dólares, que es una cantidad de dinero ínfima para el Estado, hubiéramos podido comprar 10 de cada una de estas plantas para aligerar el problema del oxígeno. No lo han hecho antes, no lo han hecho ahora. Entonces, eso también lo deben saber ustedes. Pero tampoco han comprado las pruebas moleculares. Y el tema de la vacuna, si llega, será congresista en abril, mayo, junio y de repente julio del próximo año. ¿Qué hacemos ahorita con la segunda ola? Sí, efectivamente, Philip, el tema, por ejemplo, del tema de las plantas de oxígeno, la Universidad Católica diseñó unos prototipos para las plantas de oxígeno que demoraron meses en poder sacar el permiso por un tema burocrático y que el gobierno no ha facilitado a estas instituciones como la Católica, por ejemplo, que quería apoyar en poner plantas de oxígeno en funcionamiento pronto en el Perú, que lo tenían a la mano, pero por no dar el permiso pasaron meses hasta que recién pueda dar, cuando en muchas partes ya la ola del COVID había bajado y no se necesitaba tanto, pero cuando era necesario no se pudo. Pero congresista, es sumamente crítico. Congresista, de igual forma, de igual forma, Philip, te digo, se ofreció en julio 5.000 más UCI, luego bajaron a 3.000. Hoy en día solo tenemos 1.437 camas UCI. Había una falta de gestión tremenda en el gobierno pasado. Y esperemos que el señor Sagasti haga las correcciones necesarias y urgentes para poder prepararnos para la segunda ola. Congresista Inga, no hay ninguna necesidad de hacer ninguna gestión especial para comprar la cantidad de unidades de plantas procesadoras de oxígeno que se nos dé la gana. O sea, demora 72 horas, no demora una semana, no. Vas, la compras, giras el cheque, te la traen en avión máximo, en 5 días están en Lima, porque además son portátiles y comienzan a producir. Eso es solución de una semana. O sea, no necesito ninguna comisión, ni llamar a 3, 4, 5, 7 sabios. Iguales con el tema de las pruebas moleculares. Congresista, insisto, se está perdiendo el tiempo. No se requiere ninguna comisión congresal, se lo digo con respeto, congresista Inga, ni ninguna comisión del gobierno. Eso lo hacen 3 funcionarios malhadados y ya. No quieren comprarlo porque no se les da la gana, congresista, se lo juro por mi papá que está en el cielo. Es facilísimo comprar todo lo que le estoy diciendo. Las máquinas que hacen los equipos de protección personal no cuestan $2 millones. Y compras 10 máquinas y comienzas tú mismo a fabricar tus tapabocas. No han hecho nada, congresista. Y no lo están haciendo, congresista. Entonces yo insto a usted a poner realmente el ojo en esta gente que tiene un comportamiento genocida, congresista Inga. Definitivamente, Philip, hay una dejadez del Ejecutivo porque está en ellos la responsabilidad de hacer de realizar las acciones necesarias justamente para contener la enfermedad. Desgraciadamente hemos perdido muchas vidas y seguimos igualmente deficientes en nuestro sistema de salud. Y como lo vuelvo a repetir, esperamos que el presidente Sagasti haga las acciones necesarias para poder actuar de forma inmediata. Necesitamos actuar de forma inmediata. Le hemos citado a la ministra, a la premier Bermúdez para el día lunes a las 3 de la tarde en esta comisión especial de seguimiento de emergencias, para justamente
ver los puntos necesarios para que esta compra de la vacuna se dé de forma inmediata, porque no podemos permitir que otros países ya nos lleven la delantera y estén en proceso de vacunación, algunos de ellos, otros por iniciar, y nosotros no tengamos la fecha todavía aún ni siquiera de cerrar el trato con las farmacéuticas. Muy amable el congresista Inga con nosotros, muy buenos días. Muy amable, gracias. Muy buenos días, Philip, gracias. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote, facilote. Ingresa a terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.